características que nosotros vamos a poder observar para poder identificar que las células están guardadas. Porque sobre todo esto que dice acá, ¿cuál será el punto de no retorno? ¿Cuál es ese punto en el cual la célula se reversible, pero cuál es ese punto al cual ya no puede regresar y el único camino de la muerte? ¿Cuál cree usted que puede ser? ¿La lesión de la mitocondria? ¿La lesión de la membrana? ¿El incremento de calcificación? ¿Cuál puede ser ese punto de no retorno? ¿O son todas las cosas que suceden por resultado de que las células se mueven? Entonces, el conjunto de operaciones que suceden en las células que van a matar justamente ese punto de no retorno. Es decir, que ya ahí no puede volver a la normalidad. El único camino es la muerte. Hemos dicho otra cosa también, que la muerte puede ser patológica, que llamamos necrosis, o la muerte también puede ser fisiológica, la cual le llamamos apoptosis. Y acá estos dibujos tratan de establecer también la diferencia que hay entre uno y otro, porque hay diferencias morfológicas. La célula está bien, acá lo están poniendo como ejemplo una célula que se hincha, o se puede hinchar tanto que puede llevar a la muerte. Y necesariamente en la muerte celular, la membrana está lesionada, lo mismo que no. Esta ya es una célula. Otro detalle, una cosa más muy importante, es cuando la célula se muere y produce una lesión de la membrana, esta lesión de la membrana permite escapar muchas sustancias, dentro de ellas las enzimas que tiene la célula. Y estas sustancias, como las enzimas, van a la sangre. Y en la sangre pueden ser detectadas. Precisamente cuando dice, hay que hacer la prueba bioquímica que la ALT se ha subido a las SGT. Todas esas sustancias que están ahí son enzimas que han sido liberadas producto de las lesiones. Por eso, cuando una de las enzimas está elevada, entonces, la enzima se ha elevado, es probable que sea por lesión del hígado o también hay ciertas enzimas que son específicas, por ejemplo, ¿no? Cuando hay lesión del miocardio hay una enzima que se puede detectar en la sangre y se puede decir, ¿no?, mediante la presencia de estas enzimas o la elevación de los niveles, decir que hay daño, porque hay daño en el corazón, que hay daño en el riñón, que hay daño en el hígado. Pero miren, acá en la apoptosis lo que sucede en la muerte celular programada, la célula siempre se reduce de tamaño, siempre. Y que este proceso también puede llevarnos a que las células se fragmenten. Pero miren, por más que las células se fragmenten, cada fragmento siempre va a conservar la membrana. En una apoptosis, la célula, su membrana permanece, no se daña absolutamente nada. Y estos fragmentos pueden ser fagocitados por las células fagocíticas, como el macrófago principalmente, o las células que están cercanas, pero nunca pierde la continuidad de su membrana. Bueno, y acá hay un cuadro que también está ahí, las características entre necrosis y apoptosis, bajo el tamaño celular, el núcleo, la membrana plasmática, la función fisiológica o patológica, ¿no? De hecho, cuando hablamos de características, y muchas veces hablamos de características, yo cada vez que yo pregunto qué características hace la diferencia, muchas veces trato de mencionar la característica morfológica, o sea, algo que yo pueda ver y que pueda establecer una diferencia, ¿no? Cuando hablo solamente de diferencias, las diferencias pueden ser esto, ¿no? Bueno, una es fisiológica y la otra es patológica. Pero cuando hablamos de características, son cosas que se pueden observar, ¿sí? Bien, entonces la lesión irreversible, al que hay un daño persistente excesivo que me va a causar daño irreversible, y nos dicen que en términos generales la agresión a las membranas lisosomales, ¿se acuerdan de los lisosomas que están dentro de las células?
que tiene todo un paquete enzimático dentro, ¿no? Entonces, cuando hay una agresión de los lisosomas, se van a liberar muchas enzimas al citoplasma, pero nos dice una en especial que son las hidrolasas ácidas, que estas se van a activar mientras están dentro de la célula. Necesariamente no se van a activar porque las enzimas que cada vez que se liberan podrían estar lesionando o autodigiriendo a la célula, ¿no? Pero necesariamente necesitan una activación. Y nos habla que las hidrolasas ácidas se van a activar cuando disminuye el pH. ¿Y qué es lo que van a degradar? Todos los componentes citoplasmáticos y nucleares. Y esto va a permitir que la célula entre en qué cosa? En necrosis. Otra cosa más que deberíamos de tomar en cuenta es que para que en las células se pueda ver las características, se pueden observar las características propias de la necrosis, tiene que transcurrir un tiempo. No es rápido, no es inmediato, como lo que sucede en una lesión de tipo reversible, ¿no? Dice, ay, mira, la tuberculosis celular es un cambio morfológico que cura rápidamente, minutos, las características que podemos ver. Pero para una necrosis, necesariamente, para poder observarlo, tiene que transcurrir un tiempo entre 4 a 12 horas. Nos dice, aunque sabemos que ya hay cambio o ya hay muerte celular a partir de las 20 a 60 minutos. Si quiere decir que si el individuo muere antes de este tiempo transcurrido, no vamos a poder verlo, porque todavía no se instalan estos cambios morfológicos característicos de la necrosis. Bueno, y en términos generales nos hablan que la apariencia morfológica que vamos a encontrar en la necrosis, como digo en términos generales, es que es producto de la desnaturalización de las estructuras. Miren, en términos generales. Hay características citoplasmáticas y hay características nucleares que nos indican que las células están muertas. Las características citoplasmáticas dicen que la eosinofilia está incrementada. Quiere decir que el citoplasma está intensamente teñido, pero que además está homogéneo, un solo color, y homogéneo. Los cambios nucleares, que creo que son los que más se pueden ver con mayor facilidad, y nos hablan de una cariolisis, una cariorexis y una pignosis. O dicho en orden, primero la pignosis, después la cariorexis y después la cariolisis. Algunos autores dicen que este orden es las características que nosotros vamos viendo cuando hay necrosis, ¿no? Primero habrá una pignosis, que viene a ser la retracción del núcleo. El núcleo se disminuye de tamaño y se vuelve como una especie de, ¿no?, una coloración oscura, pero muy pequeña y contraída. La cariorexis no es otra cosa que la fragmentación del núcleo, que puede fragmentar en muchas partes, y luego la cariolisis, que viene a ser la desintegración del núcleo, ¿no? Y aquí actúa la adeneasa, que va a desvanecer la basofilia de la cromatina y por lo tanto no vamos a poder observar al núcleo, ¿no? O sea, es una célula sin núcleo. Pero nos dice que esto, la digestión enzimática celular, o también llamada autólisis, que es producida por los lisosomas, nos va a dar una célula con muchas vacuolas, ¿no? Sobre todo de la digestión. Microscópicamente, esto es lo que se ve. Miren, esto es lo que se ve. Ustedes pueden ver acá. A ver, acá ustedes pueden ver de qué estructura se trata. Miren, es una estructura que está tapizada por células y tiene luz, ¿no? ¿Se nota? Acá está la luz, acá también hay una luz. Bueno, nos dicen, estas flechas que están indicando acá, miren, comparen este núcleo con este núcleo que está aquí, o con este que está acá. Miren en qué se ha convertido el núcleo, ¿no? En una mancha oscura y retraída, ¿no? Es el núcleo. Y a eso le llaman hipnosis nuclear. O también puede ser esto, ¿no? Miren, esto todavía se conserva el túbulo, pero no ven algún núcleo acá. Esto corresponde a qué cosa? A la cariolisis.
Y acá en esta otra podemos ver, acá la flecha que está indicando es una célula y que por dentro de estas células en el citoplasma veo estos puntitos oscuritos y basófilos que vienen a ser los restos nucleares, ¿no? Que es producto de la fragmentación del núcleo. Nos dice que esto corresponde, ¿no?, a un hígado de un ratón que lo han intoxicado con cloroformo. Y acá también, acá arriba en la figura que ponen acá, es la célula normal, miren cómo se contrae el núcleo y se forma como una mancha oscura. O también esto, ¿no?, que es la cariorrexa, ¿no?, se fragmenta. Estos son algunos ejemplos, o también lo que pone el libro del Atlas de Anatomía Patológica de Stevens y Lobo, que te pone de esta manera, ¿no? Te ponen el dibujo, te ponen el dibujito, ¿no?, y te ponen la microscopía, ¿no? Esta es una célula normal, con su núcleo central, y lo mismo que dice en la microfotografía, se ve, y acá te explican, ¿no?, qué es lo que estás observando. El siguiente paso es la pignosis nuclear, que es la contracción del núcleo, y que también acá en la fotografía se puede ver cómo están los núcleos de este tamaño y ya se vuelven así más pequeños y contraídos, que es la pignosis nuclear. O esta otra, ¿no?, en la cual el núcleo se fragmenta y se pueden ver los fragmentos acá como restos nucleares basófilos, ¿no?, que se notan en estas células y te dicen acá qué es lo que está sucediendo. O esta otra en la cual, ¿no?, la célula carece del núcleo, que corresponde a la característica de la cariolisis. Bien. Ahora nos van a decir cuántos tipos de necrosis hay. Tenemos principalmente 3 tipos de necrosis. Esta otra se le ha agregado porque es muy importante, porque de esta necrosis grasa, o esta necrosis grasa, provoca una reacción inflamatoria muy peculiar y es necesario nombrarla porque después también la vamos a ver, ¿no? Y luego, si tú te das cuenta, la última, que es la gangrena, no tiene número, no tiene número, está, ¿no?, negrita, y no tiene número, tiene un asterisco. ¿Por qué lo ponemos acá y por qué no tiene número? Porque la gangrena no es simplemente una forma de necrosis, sino es algo más que una necrosis. Pero lo vamos a ver de qué se trata. Entonces tenemos la coagulativa, la lipoefactiva, también llamada colicoactiva, la caseosa y la necrosis grasa y la gangrena. Bien, ahora vamos a ver. Miren, los nombres de las necrosis tienen mucho que ver con su apariencia, ¿ya? Entonces, recuerden eso. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Acá tenemos a la coagulativa. ¿Por qué le llaman coagulativa? ¿Por qué? Porque se produce por desnaturalización de las proteínas. Cuando eso sucede, ¿qué pasa con las proteínas? Las proteínas se coagulan, ¿no? ¿Y qué nos dice? Esta desnaturalización es tanto para las proteínas estructurales como también para ¿quién? Para las enzimas. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si se desnaturalizan las enzimas? Las enzimas ya no van a poder, ¿qué cosa?, realizar su función. ¿Cuál es su función? La degradación, ¿sí? Especialmente las proteínas o las proteasas, ¿no?, que van a producir la proteólisis de la célula, ¿no? Entonces, si estas enzimas se bloquean y ya no van a poder degradar a la célula, por esto dice que esta necrosis conserva la arquitectura, ¿qué cosa? Tisular. ¿Esto qué quiere decir? En palabras más que podamos entender, de que la célula está muerta y que permanece en su sitio, tratando de conservar ¿qué cosa? La arquitectura tisular. Eso es lo que se refiere. Esta característica es la característica principal de esta necrosis coagular. La célula está muerta, pero sigue conservando su estructura tisular. Acá nos muestra que esto es corazón, acá está ahí.
pericardio con su grasa, el miocardio que es el músculo, y la más interior es el endocardio. Nos dicen acá que las zonas de necrosis son las zonas que están más rosadas, ¿sí? O sea que están más teñidas intensamente. ¿Con quién? Con la erosión. Además, acá nos dicen, porque esta es una toma de campo que se puede ver todo, nos dicen que además las células, además que están acidófilas, nos dicen que están, ¿qué cosa? Que están anucleadas. Dicen anucleadas que no tienen nada, no tienen núcleo. Si no tienen núcleo, ¿a qué característica nuclear pertenece? ¿A la pignosis, a la cariorexis o a la cariolisis? A la cariolisis. Además, también acá nos dan una información. Decimos, esto es un tipo de necrosis de tipo coagulativa. ¿Dónde se da? Nos dicen qué cosa, que esto se trata de qué? De un infarto anímico. Y acá también nos dicen que esta forma de necrosis es característica de la muerte hipóxica en todos los tejidos menos en el cerebro. Una muerte hipóxica, o sea, una muerte donde ¿qué? Falta qué cosa? El oxígeno. Y la necrosis por isquemia, falta de sangre, porque no puede circular la sangre, me va a llevar a qué cosa? A un infarto. Pero nos dicen en todos los tejidos, puede suceder esto. Menos que dice en el cerebro. O sea, el infarto en el cerebro nunca se va a ver como una necrosis como otro tipo de. Bueno, ese es en el corazón. Luego nos ponen como figura, como foto, esto, ¿no? ¿Se nota qué órgano es? Riñón. Es un riñón. Y verás que hay una zona, que aquí lo están señalando, que lo que tiene de particular, ¿no? Es que está pálida, ¿cierto? Tiene una palidez, un tinte amarillo. Pero nos dicen que esto corresponde, acá dice, figura que corresponde infarto renal. Y un infarto renal. En todos los tejidos donde hay hipoxia, siempre voy a encontrar cosas, necrosis coagulativa, menos en el cerebro. Esta es la imagen macroscópica, así se ve, de la necrosis coagulativa, y esta es la microscópica de la necrosis coagulativa. Miren esta zona donde dice I, y miren esta zona donde dice N. Donde dice N significa que está normal y que se nota que es riñón. Miren, acá hay túbulos, y acá hay glomérulos. Y acá te siguen los túbulos, ¿no? Pero miren, este lado nosotros vemos que los túbulos todavía conservan su núcleo, ¿sí? Compáralo con estos túbulos. ¿Todavía se conserva la estructura tubular, sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Se conserva la estructura tubular porque ahí hay una luz, pero ¿se notan los núcleos? ¿Hay núcleos o no hay núcleos? No hay núcleos. Y cuando no hay núcleos, ¿qué característica de necrosis nuclear es esa? ¿Nacario? Nacario. Entonces quiere decir que estas células están muertas. Estas células están en necrosis. ¿Qué tipo de necrosis? Coágulo. Entonces ya tenemos un poco de característica citoplasmática que está rosadita, mucho más que esta, y además carente de líquido. Nos ponen otra, miren, otra figura, esta, que también es un riñón. Este también es un riñón. ¿Qué especie tiene el riñón lobulado? Los bovinos. Estas zonas que también las ves pálidas, corresponden también a necrosis. ¿Qué tipo de necrosis? Acá miren. Acá los túbulos todavía están, ¿no? Con sus núcleos. ¿Y qué pasa con esos túbulos? ¿Están sin núcleo? Sí, ¿cierto?
todavía conservan la estructura tubular, todavía, pero las células están muertas, ¿sí? O sea, mantienen la estructura tisular, en este caso es el túbulo, pero las células están muertas. ¿Qué significa? Esto está muerto, esta zona está muerta, pero ahí siguen permaneciendo las células muertas. Y eso significa que mantiene la estructura ¿qué? Tisular, en este caso tubular. Corresponde a una necrosis de tipo gaseoso. En la siguiente que es la necrosis licuefactiva, el nombre dice licuefactiva. ¿Qué significa licuefactiva? Viene de licuar, ¿sí o no? ¿Y qué significa licuar? Convertirlo en líquido, ¿sí? Pero no te imagines un líquido como el agua, ¿no? Porque el líquido también puede ser denso, y generalmente lo es así. Entonces dice, cualquier causa, dice, la licuefacción digiere completamente las células humanas. Va a licuar todo, ¿no? Es la transformación del tejido en una masa viscosa, líquida, densa, no es un líquido denso. Y tenemos dos tipos de necrosis licuefactiva. Una necrosis licuefactiva autolítica, que solamente sucede, dice, ¿dónde? En las necrosis o en el infarto que voy a encontrar, ¿dónde? En el sistema nervioso central. Esta necrosis se produce por su composición estructural rico en líquidos del cerebro, del sistema nervioso central, cerebro, cerebelo y también médula espinal, ¿no? Luego, este es el tipo autolítico. Recuerden que para que esto suceda, necesariamente tiene que transcurrir un tiempo, ¿no? Hemos dicho entre 4 y 12 horas para todos los tipos de necrosis. Ya. Esa es la autolítica que sucede en el cerebro y que puede ser en los infartos. Cuando es el heterolítica, ¿hetero qué significa? Diferente, ¿sí o no? Entonces quiere decir que acá otras células van a producir esta licuación. Pero para que las células lleguen, necesariamente la causa para que suceda esto son ¿quién? Las bacterias. Las infecciones bacterianas focales estimulan a qué cosa? La acumulación de células inflamatorias. ¿Qué tipo de células inflamatorias? Los neutrófilos. Los neutrófilos van a ser los encargados con sus enzimas de licuar el tejido. De repente el tejido que está destruido por el agente infeccioso de la bacteria. Y en su afán también de qué cosa? De destruir a la bacteria. Dice, frecuentemente el material es amarillo cremoso. Esa es una característica macroscópica. Amarillo cremoso, y después ¿qué cosa es? La pus. Entonces quiere decir que la pus es una forma de necrosis licuefactiva de tipo heterolítico. Y tiene como causa ¿quién? A las infecciones bacterianas. ¿Sí? ¿Quién no conoce la pus? Dígame, ¿quién no conoce la pus? Si alguien que no conoce la pus, ahorita se la presentamos. Bien, ahora vamos a ver los dos tipos, ¿no? Esta es una necrosis licuefactiva que nos dice que se produce porque hay infartos, ¿sí? En los animales los infartos en el cerebro son raros. Pero sin embargo puede haber necrosis en el cerebro, sí, sin llegar a ser infarto. ¿Quieres saber por qué es eso? No te pierdas la clase de alteración hemodinámica, la segunda clase. Bien, entonces, acá nos presenta un cerebro de humano, ¿sí? Un cerebro de humano. Miren cómo es el cerebro. En el cerebro, cuando yo lo veo macroscópicamente, yo lo veo la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿sí o no? Eso es lo que va a marcar en estas evoluciones. Pero ¿qué te parece esta zona? En esta zona se puede distinguir la sustancia gris de la sustancia blanca. No, ¿no es cierto? Es más, tú ves acá que hay una depresión acá, ¿sí o no? Como un hueco, ¿sí? En este hueco que tú ves acá ha sucedido ¿qué cosa? La necrosis licuefactiva. Acá, el tejido muerto
Se ha licuado y ha dejado esta especie. ¿Por qué? Recuerden que el líquido no se puede retener ni siquiera contener, ¿sí o no? El líquido, el mismo organismo lo puede drenar o eliminar y ya no ves nada. ¿Y qué pasó con esto? Porque esto también, como acá no se nota ni la sustancia gris ni la sustancia blanca, ¿será? ¿Habrá necrosis acá? ¿O no habrá necrosis? ¿Habrá licuación o no habrá licuación? Entonces, lo que se ha licuado solamente es esta parte. Entonces, quiere decir que esta parte ha sufrido la necrosis antes que esta otra parte, ¿sí? Y ha transcurrido el tiempo y ha podido verse por el tiempo transcurrido, pero este no. Esta zona todavía no se ha licuado esta zona, a pesar que está en necrosis. Debería de haberse licuado. ¿Por qué no se licuó? Porque se murió antes de las horas para que se establezcan las características propias del organismo. ¿Sí? Les digo. Pero como les digo, en los animales es difícil que haya un infarto en el cerebro. Creo que hay un síndrome en el gato, que es raro. Pero en los animales no hay infarto. No sufren de aterosclerosis como nosotros sí lo hacemos. Bien. Pero acá nos presenta que esto es un cerebro de un ternero con deficiencia de vitamina B1 que produce necrosis. Necrosis, miren, necrosis en las zonas, ¿no?, que está entre la corteza, entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Estos agujeritos acá que se notan, acá se nota mejor, que ven ustedes acá, es donde ocurre otra cosa, la necrosis lipoactiva de tipo autolítica o y acá también creo que se ve, y acá. Solamente hay necrosis. ¿Y esto por qué? Por deficiencia de vitamina B1. Bien. Bien. ¿Cómo se ve microscópicamente? Si acá se ve que hay un espacio, ¿cómo creen ustedes que se verá microscópicamente? Miren, ¿cómo se verá microscópicamente? Igual, ¿no? Espacio. Miren que si el espacio del infarto de la necrosis es pequeña, es ocupada por las células de la glía. Pero si es grande, aunque venga todas las células de la glía de tu cerebro, nadie lo va a ocupar. Por eso es que quedan esos espacios que nosotros podemos ver. O sea, ahí ocurrió una necrosis. Esos espacios no son. Acá también. Esto creo que corresponde al infarto. Y este es el animal, donde ya se ha perdido el tejido y solamente quedan algunas células de la vida. Eso es lo único que se puede ver. Por eso es que yo no muestro. No voy a enseñar. El hueco que está ahí es el único que se queda. Porque el líquido en una lámina no se puede perder, se va a perder. Y lo único que vas a ver es eso, un vacío. ¿Por qué te voy a enseñar un vacío? Algo que se altera algo. Bueno, pero igual vas a aprender el cerebro, vas a verlo. Bien, esto es entonces la necrosis lipoactiva de tipo autolítica. Ahora vamos a ver la necrosis lipoactiva de tipo heterolítica, que hemos dicho que el ejemplo de esta necrosis lipoactiva heterolítica es ¿qué cosa? La luz. ¿Ves este caballito que por sus ollares está botando qué? Luz. O ves este cuerno, ¿no? Miren este cuerno uterino. Le han hecho un corte y comienza a resumar ya la luz. Miren la luz. ¿Cómo le llaman eso? La acumulación de luz en los cuernos uterinos. ¿Cómo le llaman? Piometría. La piometría. Miren la cantidad de luz que está saliendo. Es más, ¿no? Los cuernos uterinos se dilatan, ¿no? Grandes, ¿eh? Parece, miren, dicen algunos que puede tener la apariencia de la... ¿cómo le llaman? Bueno, pero es un embutido, ¿no? Grande, se dilata un montón, ¿no? Y a veces la pus puede ser de este color, amarillo, cremosa, verdosa, inclusive hasta hemorrágica. O sea, rojiza, ¿no? Amarilla rojiza. Esto es lo que se ve microscópicamente. Y esto es lo que se ve microscópicamente. ¿Qué es lo principal que tengo que encontrar
en una necrosis liposactiva de tipo heterolítico. ¿La presencia de quién? De los neutrófilos. Ahí está. Esto que ustedes ven acá son los neutrófilos. Algunos conservando, aquí la mayoría conservados su núcleo todavía. Imagínense, recuerden que los neutrófilos ejercen su función de fagocitosis y mueren. Por eso es mucho que estos neutrófilos también están en pro de generación molecular, que ya no conservan bien su característica y muchos dicen, no, eso no es neutrófilo, pues sí, neutrófilo. Sí, esto, por ejemplo, es una microfotografía de un absceso, un microabsceso, donde acá hay gran cantidad de neutrófilos. Aquí es la zona donde ya no se ve absolutamente nada porque se ha licuado todo. Pero nosotros podemos ver en las zonas periféricas, tratar, están limitantes, tratar de identificar a qué. Esta es una toma panorámica, pero tengo que mirar hasta 40x para poder qué cosa, para poder identificar a los neutrófilos. Chicos, cuando nosotros nos enseñan los neutrófilos en histología, son bien bonitos los neutrófilos, ¿no? ¿Por qué? Porque están en una extensión de sangre. O sea, al neutrófilo que estaba circulando el tilde ahí, ¿no? Tranquilo, le sacan la sangre a los tildes y está lindo. Pero cuando lo vemos acá en acción, donde está ejerciendo su función, entonces es diferente. Acá, ya, pues, él se juega la vida, ¿sí? Algunos estarán llegando y por eso podemos reconocerlos, y otros ya estarán muriendo porque ya han ejercido su función. Entonces, es bueno que lo reconozcan, porque miren cómo se ve acá, y cuando vean la lámina lo comparan. Yo digo, ¿se puede reconocer estos neutrófilos? Sí, pero generalmente siempre enseñan una extensión de sangre. Una cosa es verlo en una extensión de sangre, como yo saco la célula y lo pongo en una lámina, y otra cosa verlo en un corte histopacológico, donde el procedimiento es mucho mayor, más largo, etc. Y las células se ven más pequeñas. Bueno, la tercera necrosis se llama la necrosis gaseosa. Y su nombre de gaseosa viene porque se refiere a qué cosa, se refiere a la caseína, que es la proteína de la leche. ¿Ya? Ustedes han visto que cuando se precipita la proteína de la leche, o cuando la leche se corta porque le pones algo ácido, es porque la proteína se precipita, ¿sí? Se vuelve grumos, ¿no? ¿Sí o no? Si tú lo cuelas, te quedan los grumos. Y si tú lo aplastas bien bonito y lo juntas todo, ¿qué vas a formar? ¿Le pones sal? Tu queso. Por eso dice acá que tiene forma de queso, pero en realidad no tiene forma de queso, tiene forma de grumos de una leche cortada para hacer de tu queso, ¿no? Esos grumos, así como se ven los grumos, así es los grumos de una necrosis gaseosa. O sea, es la apariencia de la necrosis gaseosa, que es grumos. Apariencia macroscópica dice que es blanca, es amarilla, blanca. ¿Por qué es blanca? Ahora vamos a ver por qué es blanca. La arquitectura nos dice, ojo, aquí la arquitectura visual está completamente alterada. Dice que cuando yo veo la necrosis gaseosa, macro, micro, yo no sé qué órgano. En cambio, la que sí se ve qué órgano es o qué estructura es, la coagulativa sí. ¿La licoefactiva se verá o no se verá? Se está licuando todo, ¿qué vas a ver? Bien. Pero también una buena noticia, dice, ¿dónde se presenta la necrosis gaseosa? Principalmente, la necrosis gaseosa se presenta principalmente donde dice, en una enfermedad o en los focos de infección de qué? De la tuberculosis. En la tuberculosis yo siempre voy a encontrar ¿qué cosa? Necrosis gaseosa. No es la única enfermedad, ¿no? Y esta necrosis gaseosa, ¿saben cómo se llama la bacteria que produce la tuberculosis? El micobacteria. Ojo, es una bacteria también. Y no me está produciendo pus, me está produciendo necrosis gaseosa. ¿Por qué? ¿Qué tiene el micobacterio? El micobacterio es una bacteria intracelular, cosa que no son las otras bacterias. Y es por eso una de las razones que produce este tipo de necrosis. ¿Cómo lo veo microscópicamente?
Microscópicamente dice que voy a ver, ¿no?, gránulos amorfos. Estos gránulos amorfos acidófilos son producto ¿de qué? De células que se han fragmentado. Se han coagulado y se han fragmentado como residuos granulares amorfos. Están rotas las células, pero están ahí rotas, no tienen forma de nada. Tú miras y no ves nada, ¿no? ¿Qué es esto? Un fondo rosado, un poquito de restos nucleares, y eso es todo. Pero válido para poder diferenciar. Y acá nos ponen una foto, miren, que es el pulmón de una vaca con tuberculosis, y cada uno de estos focos, chicos, de estos que están acá, en el centro está aquí la necrosis gaseosa, grumosita, pequeñita, miren ahí, en cada uno de estos. Algunos son pequeños, otros son más grandes porque se fusionan. Microscópicamente, en una muestra de campo se ve así, ¿no? Que este centro de cada una de estas formaciones está la necrosis gaseosa. ¿Cómo se ve en un 40X? Esto es lo que se ve en un 40X. Ahí está. Las células están fragmentadas, miren, por restos, ¿no? Todos estos son restos citoplasmáticos. Algunos nucleares también se pueden ver aquí. Y otra cosa más, creo que esta calcificación puede verse. Y así se ve la necrosis gaseosa en 40. ¿Qué órgano es? ¿Qué tejido es? ¿Puedes decirlo? Es imposible. Porque dice que sí, es cierto, pues, ¿no? Se altera la arquitectura, ¿sí?, del órgano del tejido. No se puede ver. La necrosis grasa es un tipo característico, ¿no? Porque el tejido graso también es un tejido bastante peculiar y especial porque bueno, la necrosis es también bastante especial. Recuerden, chicos, que un adiposo, ¿no?, un adipocito, ¿qué es lo que más tiene dentro de su citoplasma? Adiposito, ¿que viene de qué? De grasa, ¿sí? Lo único que tiene es una gran vapora de grasa. Y que cuando se hace lámina, ¿qué pasa con la grasa? Cuando hago una lámina, ¿qué pasa con la grasa? No la elimino, y lo único que está es el límite donde ha estado la grasa, ¿sí? ¿No? Y que en un adipocito es una vapora gigante, ¿no? El núcleo está aplastado por ahí, y lo único que se ve es la membrana, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a reconocer la necrosis de la membrana? Que lo único que voy a ver, a la grasa no lo voy a ver, la necrosis hasta en la célula no se ve. Bueno, dice, este tipo de necrosis se encuentra en los depósitos naturales de grasa, tejido subcutáneo donde se acumula la grasa, el panículo adiposo, el mesenterio que también acumula grasa, alrededor del riñón que también hay grasa, y alrededor del páncreas que también hay grasa. Nos dicen que esta forma de necrosis puede ser de tipo enzimático, es decir, que se liberan las enzimas y comienzan a digerir la grasa, especialmente cuando hay pancreatitis. Cuando hay pancreatitis o cuando se traumatiza el páncreas o hay una neoplasia que está produciendo daño del páncreas, entonces salen las lipasas. ¿Y qué hacen las lipasas? Comienzan a digerir ¿qué cosa? A la grasa, ¿no?, a las paredes de los adipocitos. Se liberan el ácido graso y todo eso. Pero también esta necrosis grasa puede producirse por traumatismo del mismo tejido. Traumatismo, rompe las células adiposas, se liberan la grasa hacia el espacio intracelular y se comporta como una sustancia. Un traumatismo va a romper también los adipocitos de manera. ¿Y cómo voy a reconocer que los adipocitos están en necrosis? ¿Se podrá ver la pignosis nuclear de un adipocito? Pues está todo aplastado y aquí vas a poder ver. No, es imposible de poder ver. Pero ¿qué nos ayuda a ver? ¿Qué nos ayuda a poder identificar que estamos viendo una necrosis de la grasa? ¿Saben cuál es? De que esta necrosis va a qué cosa, a acumularse ¿qué? Calcio, ¿eh? Las zonas deberían ser más blancas, con medias amarillas,
Entonces hay calcificación. Hay necrosis grasa con calcificación. Por eso se tornan blancos y con aspectos de pis. Este es el riñón y esta es su grasa, que supongo se habrá traumatizado. Acá el calcio lo ha tornado más blanco, más claro, y por eso puedo identificar. Y también la densidad, ¿no? Se incrementa, está más durito. ¿Cómo se ve microscópicamente? Son los focos de células grasas necróticas, contornos borrosos, y son, ¿qué cosa? Basófilos o con calcio, se ven integrados, ¿no? Miren cómo se ven microscópicamente, aquí está, ya nos pusieron, ahí se ven. Miren, ¿qué pasa con los adipocitos? ¿Están rotos o no están rotos? Miren, no están completos, ¿sí o no? Pero también están basófilos. Miren, eso es lo normal, así debería quedar. Y acá están rotos y están basófilos. Eso es lo que nos ayuda a reconocer, nada más. Y eso es lo que tenemos que ver, no hay otra cosa que ver acá. Bien, ahora la gangrena, ¿no? Hemos dicho que la gangrena no es una forma de necrosis, es más que una necrosis. ¿Por qué? Dice, la gangrena es el resultado de necrosis más que más infección bacteriana. Yo pondría invasión bacteriana, que se superpone. Y generalmente las bacterias, ¿quiénes son? Las bacterias atróficas, que están formando parte de qué? De la microbiota. Existen dos tipos de gangrena, en realidad hasta tres, ¿no? Pero las dos que son las más frecuentes. La gangrena húmeda. A la gangrena húmeda, ¿por qué se caracteriza? ¿Saben por qué? Porque se ve ahí el estado de putrefacción. ¿Algunas veces han visto la carne podrida? O algo podrido, cambia de color y tiene un olor desagradable, ¿sí? Eso, ¿no? Pero imagínate que esto está sucediendo en un individuo que está vivo, en una parte de su cuerpo que está ocurriendo esta gangrena. La otra gangrena se llama la gangrena seca, o también llamada momificación, porque acá hay una deshidratación. Hay otra forma especial de gangrena, que es la gaseosa producida por Clostridium, donde se produce la fermentación y se producen burbujas de aire que cuando se quedan atrapadas ahí, que cuando uno lo toca te pica, ¿no? Un poco raro, yo nunca lo he visto. Bien, vamos a hablar de la gangrena seca, ¿no? La gangrena seca, ¿no? O también llamada momificación, acá dice, se caracteriza, claro, por desnaturalización de las proteínas celulares con conservación de la forma básica. La muerte de los tejidos se caracteriza por el endurecimiento y desecación de los tejidos debido a una presión arterial. Los procesos de putrefacción son mínimos, no hay mal olor, y generalmente, ¿por qué sucede esto? Porque hay una deshidratación severa. O sea, el tejido muerto, además del proceso de putrefacción, no se dan, no son mínimos, porque mayor es la deshidratación que la putrefacción. Ustedes han visto cómo se cae el cordón umbilical de un cachorro, de un ternero, etcétera, cómo se convierte, ¿no? De lo que era una estructura tubular, se vuelve un hilo oscuro, ¿sí o no? Y después está caminando y se le cayó, ¿no? Y así se cae el cordón. ¿Ah? En los cerditos, en los lechones, cuando hay mucho hacinamiento, los espacios son bastante pequeños, los cerditos comienzan a moverse las colitas y tienen unos dientes bastante finos, especialmente los caninos, y se hacen daño en la arteria coxígena. La arteria ya no va, si lo muerde acá, ya no va a circular hasta la punta de la colita del cerdito. ¿Y qué pasa con esa punta de la colita? Se muere. ¿Es invadida por las células? Sí, pero como los tejidos son bastante pequeños y escasos, más se deseca que se pudre. Y también se convierte en un hilo oscurito, ¿no? El chorcito va caminando y se le cae. Y eso le llaman la gangrena seca, donde hay una mayor deshidratación que putrefacción. Y aquí el ejemplo clásico es la caída del cordón umbilical. Se cae. Una estructura así, un hilito oscuro. Y supongo que los cordones umbilicales de ustedes lo tienen por su mamá. Está seco, el tejido es seco. Las áreas afectadas con mayor frecuencia de la gangrena seca son las extremidades distales, la cola, las orejas, la mama no. La cola y las orejas puede ser.
Imagínate que a los perros se les muerdan acá una de las ramas de este y que no circule, también va a suceder eso. Y como el perro a veces sufre de unos otros, hasta que se vuelve como un cartón seco, negro. Y tú te quedaste con eso. Bien, la gangrena húmeda. ¿Qué pasa en la gangrena húmeda? En la gangrena húmeda dice que hay una necrosis policotiva. La necrosis comienza como una necrosis coagulativa porque se muere. Pero ¿qué hace? Las bacterias envuelven eso. Las bacterias que están ahí la vuelven coactiva. Pero son las enzimas, ¿no? Estas bacterias que las transforman en un líquido proteínáceo, que le da un olor ofensivo. El tejido con gangrena es un tejido que está en putrefacción y el color cambia también, ¿no? Es un color medio violáceo, oscuro, negro, verde, etc. Y tiene un olor ofensivo. Bueno, es la combinación de los tejidos muertos, perfundidos, más la infección microbiana que hay. Finalmente son anaerobios, bacterias, bacterias saprófitas, todo, ¿no? Que llevan un exudado y es una sustancia de riesgo. La lesión puede ser a nivel de la piel debido a un vendaje apretado, o a nivel de un tracto intestinal, o a nivel pulmonar por aspiración de sustancias o medicamentos o líquidos luminales. Con aquella dice que los procesos de putrefacción son rápidos y agresivos. Ejemplo, miren, está la cosita inferior. Miren qué le parece. Esta es una mama, creo que es de una cabra, no puedo decir una cabra de una oveja, donde la necrosis ha ocurrido por una inflamación mamaria, o sea, una mastitis necrótica, que luego fue invadido ¿por qué? Por las bacterias, tanto las bacterias de la piel como las bacterias que también han ingresado por acá, por el pezón, por los conductos del pezón. Miren el color, ¿no? Es un color violáceo, ¿eh? Y miren que acá la cara, ¿no? La cara interna de los muslos está reaccionando ante esto. O sea, esto es una gangrena, no es una gangrena seca, es una gangrena húmeda. Y esto es la limpieza de pezuña, producida por una infección también bien fuerte, que también ha producido la gangrena. Esto termina, estos dedos o estas pezuñas terminan desprendiendo. Esto se desprende. O esta, ¿no? Este miembro de este perrito que la amarraron muy fuerte y que no permitieron la circulación y que esto ya se muere. Estos pulpejos están hinchados, todo está hinchado y se están desprendiendo también. Esto es un proceso de putrefacción. ¿Huele mal? Claro. Claro que huele mal. Acá la única solución que será la amputación. Porque claro, acá las bacterias están acá degradando todo el tejido muerto, pero también pueden invadir a través de los vasos otros tejidos y por eso inmediatamente se tiene que hacer la amputación. Luego viene, miren, una gangrena en el pulmón de un bovino, puede ser por inhalación de cuerpos extraños, leches, lactantes, material vegetal, etc. Se presenta con una masa consolidada, normalmente con las áreas craneoventrales, aunque a veces también puede extenderse. Pero el color también es un color oscuro, ¿no? Oscuro, de color violáceo, de color oscuro, de color negro, verde, miren por acá, que emana un olor desagradable. Y eso es todo. Y terminamos con la lesión de tipo irreversible. La siguiente clase nos tocaría hacer acumulaciones intra y extracelulares, que lo vamos a hacer junto con la práctica de ahora sí ya son 10 para las 12, chicos, vamos a estar, ¿no?